¿Qué harías si el futuro de tu país dependiera de un recurso controlado por tu mayor adversario? Imagina que una sola firma, a miles de kilómetros, puede desatar el caos en la economía más poderosa de Europa. Y que eso es exactamente lo que acaba de ocurrir en Alemania. De la noche a la mañana, el 85% de los componentes clave para la industria alemana del futuro se convirtieron en polvo. Un documento firmado en Moscú, una directiva secreta, bastó para paralizar fábricas enteras. Todo el plan energético y de recuperación que Berlín vendía como la nueva era industrial se vino abajo en cuestión de horas. Mientras el canciller prometía un milagro de hidrógeno y energías limpias, el Kremlin simplemente cerró el grifo de los metales raros y los catalizadores avanzados. Sin ellos, la maquinaria alemana más sofisticada no es más que chatarra. El golpe fue inmediato. Los mercados europeos, y sobre todo la bolsa de Frankfurt, se desplomaron. Las acciones de gigantes industriales se hundieron, y los inversores intentaban huir antes de quedar atrapados en la caída. Las salas de crisis del gobierno alemán se llenaron de funcionarios desesperados, buscando soluciones en América Latina o Asia, solo para descubrir que Rusia y China ya habían asegurado todos los suministros críticos por los próximos 15 años. Era como chocar contra un muro invisible que nadie en Berlín quiso ver venir. La dependencia de Alemania de Rusia había pasado de ser un riesgo teórico a una amenaza existencial. Ahora, el país se enfrenta a un dilema brutal: capitular y ceder ante las demandas de Moscú a plena luz del día, o aceptar la desindustrialización de regiones enteras y millones de empleos perdidos. En juego no está solo el bienestar alemán, sino el liderazgo industrial europeo, la estabilidad social y la autonomía estratégica frente a potencias rivales. Y lo más alarmante, este veto no es solo una sanción más, es el inicio de una partida geopolítica a largo plazo, una en la que Alemania ha perdido la única ventaja que no se compra con dinero: el tiempo. ¿Cómo pudo llegar Alemania a depender tan profundamente de su mayor adversario? ¿Qué errores estratégicos la llevaron a este abismo? Para entender este momento crítico y las lecciones para toda Europa, retrocedamos y veamos el contexto y la estrategia fallida de Berlín. ¿Por qué nadie escuchó las advertencias sobre la vulnerabilidad alemana? Durante años, Alemania fue admirada como el motor industrial de Europa, la referencia de eficiencia y previsión. En los titulares, parecía que nada podía detener el avance del país hacia una economía verde. Ministros anunciaban con confianza el cierre de centrales de carbón, la apuesta por el hidrógeno y la promesa de millones de nuevos empleos en sectores limpios. Las ruedas de prensa estaban llenas de frases como liderazgo tecnológico, autosuficiencia energética y transición inevitable hacia el futuro. El mensaje era claro: el país estaba preparado para cualquier desafío. Pero detrás de esa fachada de seguridad, había una realidad mucho más frágil. Pocos querían mirar de cerca la lista de componentes críticos para esa revolución verde, especialmente cuando surgía una cifra incómoda. El 85% de los metales raros y catalizadores necesarios para la industria del hidrógeno dependían de Rusia. Era un dato que muchos expertos llevaban años repitiendo en informes técnicos y entrevistas especializadas, pero que rara vez encontraba eco en los círculos políticos. El optimismo reinaba en los gabinetes. Se pensaba que la globalización garantizaría el acceso a recursos, sin importar quién los produjera. La tecnología nos hará libres, decían algunos, convencidos de que la geopolítica era cosa del pasado. Los asesores advertían sobre el riesgo de depender de un solo proveedor, más aún de uno tan impredecible como Moscú. Pero, una y otra vez, esas voces eran ignoradas o minimizadas. Siempre habrá alternativas, decían los ministros, confiando en que la red de socios internacionales de Alemania le permitiría sortear cualquier obstáculo. Había una creencia casi mágica en el poder de los contratos y la diplomacia, en la idea de que ningún país se atrevería a convertir los recursos en un arma política. Era una ilusión peligrosa, la creencia de que la geopolítica no podía afectar la revolución tecnológica.
Sin embargo, esta ceguera voluntaria tenía un precio. Lo que se vendía como una promesa de prosperidad podía transformarse, en cuestión de semanas, en una amenaza existencial para el propio país. Al ignorar los riesgos geopolíticos en las cadenas de suministro, Alemania apostó su futuro a la estabilidad de un mundo que ya no existía. El destino de regiones enteras, de su empleo, de su liderazgo industrial y de la autonomía estratégica europea, quedó a merced de acontecimientos fuera de su control. Bastaba con un movimiento inesperado para que todo el modelo colapsara. Y ese movimiento llegó, de un día para otro, cuando Moscú firmó la directiva que cambió el destino de Europa. En cuestión de horas, Alemania pasó de la confianza a la emergencia total. Al amanecer, la noticia ya circulaba por los canales reservados del gobierno y las principales empresas. Un veto ruso, anunciado en Moscú con frialdad quirúrgica, prohibía por completo la exportación de metales raros y catalizadores a Alemania y a gran parte de Europa. No se trataba de una sanción simbólica o de un pulso diplomático más, sino de un golpe calculado al corazón de la transición industrial y energética alemana. Justo esos componentes que parecían tan técnicos, tan invisibles para el ciudadano común, resultaron ser la columna vertebral de toda la nueva economía verde de Alemania, desde células de hidrógeno hasta baterías avanzadas y sistemas de electrólisis para la producción de energía limpia. De la noche a la mañana, todos estos sueños, y las promesas políticas de miles de empleos y liderazgo tecnológico, se desmoronaban. En los despachos del gobierno, la atmósfera era la de una sala de crisis durante una catástrofe natural. Los ministros intentaban, sin éxito, encontrar alternativas. Se telefoneaba a gobiernos y proveedores en América Latina y Asia, pero la respuesta era siempre la misma. Casi todos los grandes yacimientos de estos metales ya estaban comprometidos con contratos de largo plazo, muchos de ellos firmados con consorcios ruso-chinos por hasta 15 años. En otras palabras, aunque Alemania quisiera, simplemente no podía reponer el suministro a corto plazo. Mientras tanto, los mercados respondían mucho más rápido que los políticos. Apenas se filtró la noticia, las acciones de los gigantes energéticos alemanes y europeos se desplomaron. En cuestión de minutos, la caída se arrastró a todo el sector industrial, luego a los bancos, y, hacia la tarde, las primeras alertas ya hablaban de una posible cadena de impagos que podría arrastrar a la economía de la eurozona entera. Los inversores vendían sus acciones a un ritmo frenético, mientras los analistas advertían abiertamente sobre el riesgo de una reacción en cadena capaz de paralizar a toda Europa. Para la opinión pública, fue un despertar brutal. Solo días atrás, el canciller hablaba de un futuro brillante, de la nueva era de prosperidad industrial y energía limpia que pondría a Alemania otra vez en la cima de Europa. Se cerraban centrales de carbón, se desmantelaban infraestructuras fósiles y se celebraba el supuesto blindaje frente a la geopolítica. Ahora, de repente, el país tenía que contemplar escenarios que hasta ayer eran tabú. La desindustrialización forzada de regiones enteras para priorizar el suministro de energía al sector residencial. En las discusiones a puerta cerrada, la seguridad nacional pasaba a primer plano. La oposición acusaba al gobierno de haber apostado a ciegas por una transición tecnológica sin considerar los riesgos reales de la dependencia exterior. La gravedad del momento no tardó en sentirse fuera de Berlín. Los gobiernos regionales empezaron a preparar planes de emergencia ante posibles apagones y falta de calefacción en pleno invierno. Los sindicatos alertaban del riesgo de desempleo masivo y la patronal industrial advertía que muchos empleos y fábricas podrían perderse para siempre. Europa, por su parte, prometía ayuda, solidaridad y coordinación, pero nadie tenía fuentes alternativas listas ni soluciones mágicas. El problema ya no era solo alemán. Se estaba revelando, en tiempo real, el talón de Aquiles de todo el modelo europeo. La ilusión de que la tecnología sola podía aislar a la industria de las realidades geopolíticas. A mediodía, la incertidumbre ya era total. En Moscú, el mensaje era frío y calculador. Rusia adoptaba oficialmente una nueva estrategia de recursos a cambio de tecnología,
dejando claro que Alemania ya no era un socio preferente. Y, más allá de la noticia puntual, pesaba la sensación de que esto no era un simple accidente ni una crisis pasajera. Era el primer capítulo de una nueva era de competencia estratégica, donde quien controla los metales y la energía define el futuro de las sociedades avanzadas. En ese momento, quedó claro que el mayor riesgo no era solo el corte del suministro o el desplome de los mercados. Lo que realmente estaba en juego era el empleo de millones, la supervivencia de regiones industriales completas, el liderazgo económico europeo y, sobre todo, la autonomía política del continente. Un error, una mala decisión ahora, podía significar décadas de vulnerabilidad y pérdida de poder frente a rivales geopolíticos. Pero la crisis reveló algo aún más profundo. No era solo Alemania la que temblaba. Toda Europa estaba entrando, sin anestesia, en una nueva era de competencia por los recursos. ¿Y si este no es un simple bache, sino el inicio de una década perdida para Europa? Porque lo que está ocurriendo en Alemania no es solo una crisis pasajera ni un problema de una sola industria. Estamos presenciando el nacimiento de una nueva era global, donde el acceso a los materiales raros y a los recursos críticos se ha convertido en el verdadero campo de batalla. Ya no se compite solamente por petróleo o gas, como en los viejos tiempos, sino por los metales y catalizadores que alimentan las tecnologías del futuro. Baterías, paneles solares, turbinas eólicas, chips avanzados. Tener acceso a estos recursos no es solo cuestión de progreso, ahora significa poder. Alemania, y por extensión, Europa, se encuentra atrapada en una vulnerabilidad inédita. Decidieron apostar a una transición verde rápida y profundamente deslocalizada, confiando en que los mercados globales proveerían todo lo necesario. Pero la realidad es otra. Los grandes yacimientos de metales estratégicos ya están comprometidos en contratos de décadas, y muchos de ellos controlados por consorcios ruso-chinos. Incluso si mañana Berlín firmara acuerdos con países de América Latina o Asia, el tiempo juega en contra, porque esos materiales ya están vendidos, firmados por 15 años o más. La geopolítica se impuso al idealismo tecnológico. En este nuevo contexto, el nacionalismo de recursos se está volviendo la norma. Recursos a cambio de tecnología, advirtió Moscú fríamente, dejando claro que Alemania ha dejado de ser socio prioritario. La industria alemana, que durante generaciones fue sinónimo de eficiencia, innovación y estabilidad, ahora vive bajo la amenaza de tener que detener fábricas enteras, o incluso cerrar regiones industriales para salvar el consumo doméstico de energía. Las primeras señales ya están aquí. Empresas intensivas en energía empiezan a buscar refugio en países con electricidad más barata y acceso asegurado a materias primas, acelerando una fuga industrial que hace apenas unos años habría parecido imposible. El riesgo de desindustrialización masiva ya no es un fantasma lejano. Significa empleos perdidos en las regiones que sustentan el milagro alemán, presión sobre los presupuestos estatales, aumento del descontento social. Las consecuencias políticas pueden ser explosivas: radicalización de los discursos, auge de partidos extremos y una fractura interna en la Unión Europea, donde los países más golpeados empiezan a cuestionar la validez del proyecto común. Lo que fue una discusión técnica sobre energías limpias se ha transformado en un problema de seguridad nacional. No es la primera vez que Europa tropieza por ignorar los riesgos geopolíticos en sus cadenas de suministro. Hay claros paralelismos con los shocks petroleros del siglo XX, pero esta vez la pelea es más difusa. No se trata de un solo recurso, sino de toda la base tecnológica sobre la que se pretende construir la economía del futuro. Y la reacción política, tanto en Berlín como en Bruselas, se percibe titubeante y superada por la velocidad de los mercados. Mientras los funcionarios prometen mecanismos europeos, los precios de la energía y de los materiales clave ya están golpeando a la industria y afectando hasta el sector financiero. Por primera vez, Europa se enfrenta a una situación donde tener dinero no basta. Hay recursos que simplemente no se pueden comprar. Esta es la verdadera magnitud del giro histórico que estamos viviendo.
Lo que comenzó como un problema de suministro se ha convertido en una cuestión existencial para el modelo europeo. Ya no son los ingenieros o los tecnócratas quienes dictan el rumbo, sino la realidad dura de la política internacional y cada vez más la presión de actores militares. Si Alemania y Europa no encuentran rápidamente una forma de adaptarse, el costo podría ser la ruina social, el fin de su liderazgo global y una larga era de dependencia y declive. Pero, ¿hay salida? Solo entendiendo las lecciones de este choque, actuando con realismo y rapidez, se puede aspirar a evitar el peor de los escenarios. ¿Qué puede hacer Alemania y Europa antes de que sea demasiado tarde? Lo primero es reconocer una verdad incómoda. Los recursos estratégicos ya no son simples mercancías, sino armas geopolíticas. La fe ciega en la globalización, en que siempre habría alguien dispuesto a vender lo que Europa necesitara, ha resultado ser un error histórico. Y Alemania, el motor de la industria europea, lo ha aprendido por las malas. El plan parecía sencillo: invertir en tecnologías limpias, cerrar las viejas plantas de carbón, importar lo que hiciera falta y liderar la transición verde. Pero la realidad global cambió sin avisar. Ahora, los metales raros, los catalizadores y los materiales de alta tecnología, la base de las energías renovables y la electromovilidad, están controlados por países que ven estos recursos como palancas de poder. La decisión de Rusia de limitar el acceso a estos insumos no es un episodio aislado, es parte de una tendencia mundial. Estados Unidos acelera la inversión en su propia industria, Asia construye alianzas cerradas, y hasta los defensores históricos del libre comercio hablan abiertamente de autosuficiencia. Frente a este panorama, Alemania y Europa no tienen más remedio que repensar radicalmente sus estrategias. La diversificación de proveedores ya no es opcional, es una cuestión de supervivencia. Apostar por nuevas fuentes, invertir en tecnologías propias y reconstruir capacidades industriales dentro del continente son pasos urgentes. Pero estos cambios requieren tiempo, dinero y, sobre todo, voluntad política. ¿Significa esto volver a soluciones impopulares y caras, como reabrir plantas de gas o invertir temporalmente en carbón? Probablemente sí. No se trata de renunciar a la transición energética, sino de evitar que la dependencia paralice y hunda la economía y la cohesión social. Es un trago amargo, pero necesario si queremos evitar la desindustrialización y el desempleo masivo, que ya amenaza a regiones enteras. Sin embargo, no basta con soluciones técnicas. El desafío es social y político. Hay que preparar a la sociedad para sacrificios y cambios incómodos, romper con la idea de que la prosperidad está garantizada y que el mercado siempre proveerá. Las próximas generaciones necesitarán entender que la competencia por recursos marcará el siglo XXI, igual que lo hicieron el petróleo y el gas en el pasado. La reconstrucción de la autonomía tecnológica y la soberanía industrial debe convertirse en una prioridad nacional y europea. La crisis que hoy sacude a Alemania es un aviso para toda Europa. La ventana de oportunidad para reaccionar se está cerrando rápidamente. No actuar, o hacerlo tarde, podría convertir la coyuntura actual en el principio del fin para la economía europea. Porque, si las fábricas cierran y las cadenas de suministro se rompen, no solo se pierden empleos, sino también la capacidad de decidir el propio destino como continente. Esta es la verdadera lección. La globalización sin límites ha terminado. El futuro dependerá de quienes sean capaces de adaptarse y reconstruir su autonomía antes de que sea imposible. El tiempo apremia, y cada mes perdido hace más difícil revertir la tendencia hacia el declive. El futuro aún no está escrito, pero la historia juzgará a quienes sepan responder a tiempo. Hoy la energía vuelve a ser un arma. ¿Estás listo para el nuevo mundo? Vivimos un momento que algunos comparan con los grandes shocks energéticos del siglo XX, cuando el acceso a los recursos definía el destino de países enteros por décadas. Pero la diferencia hoy es brutal. La competencia ya no es solo por el petróleo o el gas, sino por los metales raros y los catalizadores del futuro. Lo que sucede ahora en Alemania
no es un simple problema local ni una tormenta pasajera. Es la señal de que en Europa, la era de la energía barata y las cadenas de suministro abiertas podría estar dando sus últimos coletazos. La pregunta es, ¿qué viene después? ¿Una Europa capaz de reinventar su autonomía tecnológica y energética, o una región que entra en una larga fase de declive económico y dependencia? Todavía no lo sabemos, y eso, quizás, es lo más inquietante. Porque la crisis que vivimos hoy no es un accidente aislado, ni una simple consecuencia temporal de sanciones o conflictos. Es el resultado de demasiadas piezas que han caído, casi al mismo tiempo, en un tablero diseñado para ser estable y predecible. La mayor herida no ha sido a las fábricas ni a los mercados, sino a la fe en que el mundo funciona bajo reglas previsibles, donde la economía y la política pueden separarse y donde la tecnología avanza ajena a los vaivenes geopolíticos. Ahora es evidente, todo eso era una ilusión. Alemania ha sido la primera en enfrentarse de pleno a esta nueva realidad, pero nadie en Europa puede sentirse a salvo. Porque si los recursos se convierten en armas, entramos en una época de competencia feroz por energía, metales y tecnología. Una era donde las grandes decisiones económicas ya no las toman los ingenieros o los inversores, sino los políticos y los estrategas militares. Para Alemania, el dilema es extremo: reconocer sus errores y reconstruir su estrategia energética, aceptando costes elevados, decisiones impopulares y riesgos políticos, o seguir en el camino actual, esperando que el mundo vuelva a ser como antes. Ambos caminos tienen un precio, y ese precio se mide ahora en millones de empleos, en la estabilidad social de regiones completas, en el liderazgo político de Europa durante generaciones. Por eso, la crisis de hoy podría pasar a la historia no solo como el resultado de una sanción, sino como el punto de inflexión en el que Europa despertó a un mundo nuevo, un mundo de escasez, competencia y frío cálculo, donde la ingenuidad se paga caro y la resiliencia es la única garantía de supervivencia. ¿Y ahora qué? Lo más probable es que apenas estemos entrando en una fase de turbulencia. Cambios de alianzas, luchas por recursos clave, subidas impredecibles de precios, crisis políticas que hace poco parecían imposibles. Pero en estos momentos, no solo se decide el futuro de los países, sino algo más personal. ¿Seremos capaces, como sociedad, de mirar de frente la realidad, aprender y cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde? Comprender y anticipar estos cambios puede marcar la diferencia entre prosperar y perderlo todo. El mundo en el que la energía vuelve a ser un arma ya está aquí. La pregunta es, ¿estás listo para enfrentarlo? Si quieres entender más a fondo estos procesos y prepararte para lo que viene, suscríbete al canal. Porque las transformaciones más profundas casi siempre empiezan en silencio. Y solo nos damos cuenta cuando el tiempo para reaccionar ya se ha agotado.